agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. En los últimos días, la guerra entre Rusia e Ucrania trae mucho nerviosismo. La existencia de armas nucleares de gran poder de destrucción hace que muchos digan que es el fin del mundo. En muchas iglesias cristianas se habla que ahora sí llegó Cristo y es el fin del mundo. Debemos primero entender dos cosas. La primera la vamos a entender en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 9. El texto sagrado nos dice así: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, aunque haya guerras grandes, devastadoras, como ya lo han habido, recordemos en los últimos siglos la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, luego la guerra franco-prusiana y en el siglo XX la Primera y Segunda Guerra Mundial. Guerras devastadoras, donde muchos cristianos por error decían que ya se va a acabar el mundo. No es así, mis queridos hermanos. Debemos entender definiciones básicas. La primera, los tiempos finales empiezan después de la venida de Cristo y el tiempo del fin se refiere a los sucesos que van a darse en Apocalipsis para que venga Jesucristo y reine en la tierra. La Escritura nunca habla de que la raza humana va a dejar de existir, ni habla del fin del mundo. Más aún en este sector geográfico de Rusia y Ucrania, esto es, digámoslo así, normal, las confrontaciones. Solo en los últimos años vamos a tomar algunos recortes de prensa. El 11 de diciembre de
1994, Rusia invade a Chechenia. Putin, el sucesor elegido a dedo por Boris Yeltsin como líder ruso, dijo a los terroristas chechenos: los eliminaremos incluso en el baño. En el año 2000, el presidente Putin intensificó la participación militar rusa en Chechenia. En febrero del 2014, Rusia ataca a Ucrania y se apodera de la provincia de Crimea con una intervención militar donde se llama a un referéndum con un país invadido. En la actualidad sucede lo mismo. Debemos entender que no es dinero, es geopolítica, el dominio del sector, el dominio militar, porque tener enemigos en Chechenia, tener a países enemigos en Ucrania, en Armenia, puede provocar la derrota del país agresor. Muchos por error hablamos de buenos y malos, países buenos y malos, y debemos entender que cada imperio en su época, en su sector geográfico, es opresor. En nuestro continente, en las últimas décadas, vimos muchas dictaduras militares auspiciadas por los Estados Unidos, y muchas personas dicen que Estados Unidos es el opresor. Pero si usted viaja a Afganistán, Armenia, Ucrania, van a decir que Rusia es el opresor. Y si viaja usted a los países de la ruta de la seda, van a decir que China es el anticristo. Cada imperio, por tener el poder, oprime y usa a los países de su contorno. En los tiempos del Señor Jesucristo, el Imperio Romano, a la luz de la Biblia, era un gran opresor. Pero debemos recordar que había otros imperios en la época que a su vez fueron opresores. Entonces nosotros no estamos en este espacio para hablar de política internacional, sino para aclarar ciertas cosas. La primera, que los tiempos del fin empiezan con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y el desarrollo del Apocalipsis lo vamos a analizar el día de hoy para no ser engañados. Y los invito a abrir el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Texto donde nos da día y fecha cuando empieza a correr la Apocalipsis. Daniel 12, versículo 7. El profeta Daniel dice así: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí vemos que el arcángel Gabriel le hace la revelación de los tiempos finales al profeta Daniel. Para estos días Daniel era un anciano, fue deportado siendo muy joven a Babilonia, tendría de 15 a 20 años, y habían pasado los 70 años de esclavitud de Israel en esta tierra. Y tiene revelaciones de Dios donde habla del tiempo del fin para este santo varón que tendría alrededor de 90 años. Escucha que le dice que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, empiezan a ocurrir todas las cosas indicadas y explicadas por el arcángel. ¿Cuándo fue esto? El 15 de mayo de 1948. Entendamos algo. Israel era un pueblo que solo existía en la Biblia. No tenía tierra. Había judíos por todo el mundo, pero no tenía tierra. Ellos fueron expulsados por el emperador Adriano en el año 138 de nuestra era. Después de una revuelta fueron vencidos por los romanos y en el 138 fueron expulsados. Erróneamente, desde muchos púlpitos evangélicos
se dice el año 70. El año 70 fue quemado el templo, pero el Sanedrín siguió funcionando. Escucha atentamente lo que voy a explicar en este momento. En el año 132 de nuestra era, 132, el Sanedrín, comandado por Aquibá, dicho por los judíos la luz de Israel, reconoce al príncipe Simón Bar Cochbas como Mesías y lo entronan en el templo o en las ruinas del templo como Mesías y levanta una revuelta contra el Imperio Romano. En el 137 son derrotados y el emperador Adriano no quería saber de Israel, estaba cansado de revueltas, de problemas y los deporta. Prohíbe que ciudadanos de Israel vivan en la tierra de Canaán. No existía Israel, fueron deportados a todo el mundo. Las personas que quedaron viviendo ahí no eran los filisteos, porque ellos habían desaparecido hace mucho tiempo, eran tribus árabes, eran nómadas que andaban de lugar en lugar, porque fueron expulsados. Pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Inglaterra vence al Imperio Turco Otomano y se hace dueño de esa tierra, y el 14 de mayo de 1948 las Naciones Unidas permite regresar a Israel a su tierra. Con el regreso de Israel a su tierra, 1810 años después de su deportación, pasa el milagro más grande que existe en la Biblia, más grande que resucitar un muerto, más grande que abrir el mar. ¿Cuántos pueblos han desaparecido en el lapso de la historia? Hemos escuchado hablar de asirios, de babilónicos, de filisteos, que ya no existen, pero Israel sigue existiendo y regresa a su tierra prometida 1810 años. Entonces vemos y buscamos el texto sagrado cuando dice el arcángel: cuando se acabe la dispersión de Israel, todas estas cosas serán cumplidas. No hay guerras. Guerra siempre ha habido y habrá. El ser humano por naturaleza es guerrero, le gustan las artes bélicas. Pero con el regreso de Israel no hay duda alguna, mis queridos hermanos. Y ya usted que está sentado en esta mañana está viviendo los tiempos del Apocalipsis. Podemos decir con toda seguridad que está escuchando correr los caballos de las plagas. ¿Por qué lo decimos? Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 26 al 30. Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí el Señor Jesucristo nos da dos pistas importantes de estos tiempos de su segunda gloriosa venida. Y vamos a empezar por la segunda. Dice que será como en los días de Lot. ¿Qué pasaba con Lot, sobrino de Abraham, en tierra de Sodoma? Reinaba la homosexualidad. Vemos por el relato bíblico que desde el más pequeño hasta el más anciano eran homosexuales y querían violar a los dos ángeles que habían visitado a Lot. Cuando el texto sagrado nos dice como en los días de Lot, está hablando días donde la homosexualidad va a reinar. Teniendo claro esto, ahora sí vamos a ver por qué el Señor Jesucristo habla de los días de Noé. Usted
en el Antiguo Testamento estudia la Torá hebrea, pero usted tiene otros textos hebreos que también dan información muy valiosa. Y en el Talmud hebreo dice que la primera lluvia del diluvio empezó con la primera canción de bodas de un matrimonio homosexual. Ahora sí, vamos a entender a qué se refería con comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Habla del matrimonio homosexual. Lastimosamente, la iglesia del Señor del siglo XXI está dormida. A lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Con tal que sean felices, dicen muchos. Pero veamos qué está sucediendo. El matrimonio homosexual es legal en 30 países, una lista a la que se suman una docena de estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio. El último país en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido Ecuador. Lo ha hecho por vía judicial después de que la Corte Constitucional haya emitido un fallo histórico a favor de estos matrimonios y exige a la Asamblea Nacional que comience el proceso de adecuación de la norma. Mis queridos hermanos, debemos entender que el matrimonio lo diseña Dios entre un hombre y una mujer. Eso implica compromiso para con Dios, de fidelidad, de santidad, pero sobre todo hombre con mujer. Pero nosotros estamos no solo callados, aprobamos y lo imitamos. ¿Qué sucedió con la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos? El 21 de junio del 2013 aprueba la homosexualidad, el matrimonio gay, y autoriza que sus pastores tengan matrimonio gay con tal de que sea monógamo. Yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿esa es la novia de Jesús? ¿Esa es la iglesia santa y pura para el Señor? Nosotros, cristianos del siglo XXI, nos preocupamos ¿de qué? De actos, de actividades, de festivales, pero de lo que dice la Escritura, no, y aprobamos y aplaudimos lo malo. Muchas veces desaparece Cristo de la prédica y se habla más de dinero, de prosperidad y de que te sientas bien. Se comparte el pecado, se practica el pecado, pero nos olvidamos de lo más importante: las cuentas son con Dios. A mí lo que diga el presidente de turno me tiene sin cuidado, porque Dios está sobre el gobierno y Él pone y saca autoridades. Y ha habido grandes imperios que han desaparecido a través de los tiempos por no reconocer que Dios es el Señor. El día de hoy, en medio de una pandemia, por definición, una enfermedad de carácter global, hemos visto que Dios existe. Dios es real. El día de ayer tuve el privilegio de predicar en una iglesia y mi hijo Samuel canta Tu fidelidad. Permítame compartirle que se me fueron las lágrimas, porque el 20 de febrero del año pasado a mi hermano Héctor lo desahuciaron, le dieron 2 horas de vida. Pero el Señor es fiel y el Señor existe, el Señor es real. Muchos dicen Dios no existe, pero nosotros hemos visto el poder de Dios. Dios es Dios, Él es el Todopoderoso. Y nosotros debemos vivir conforme a ¿qué? A sus mandatos. Dios vive, Dios es real. Y hoy, no solo que aprobamos y compartimos lo malo, estamos viviendo el día de hoy en tiempos de apostasía. Veamos 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. 1 de Timoteo
4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice el Espíritu Santo que al final de los tiempos los creyentes van a escuchar doctrinas de demonios, doctrinas de demonios. Y es fácil identificarlos porque el Espíritu Santo es muy directo y dice: los que prohíban casarse. ¿Qué grupo religioso prohíbe casarse a sus líderes? Aquí dice la palabra de Dios: doctrinas de demonios, de siervos de Satanás. No es que es una u otra religión. El Espíritu Santo es muy claro. El Espíritu Santo dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y usted a quién está escuchando? ¿Al Espíritu de nuestro Dios o al mismo Satanás? Vemos otra característica o otro grupo fácil de identificar cuando dice: mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Quieren que nosotros cumplamos la ley kosher, es decir, los alimentos del libro de Levítico, que si comes chancho es pecado, que si comes camarón es pecado, y una serie de mandatos que son dados en el Antiguo Testamento para Israel. Y dice la palabra de Dios que es muy clara: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada, escúcheme bien, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Qué grupo religioso prohíbe, o grupos religiosos que prohíban abstenerse de alimentos? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, mis queridos hermanos, estamos en tiempos en que la iglesia se ha apartado del camino, practica lo malo, aprueba doctrinas de demonios y lo peor, mis queridos hermanos, lo aplaude en este día. El 3 de octubre de 2020, el jerarca católico Francisco I saca la Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti, o la encíclica del amor, donde pide que se rompan las fronteras, porque todos debemos amarnos, que haya una sola religión mundial y un solo presidente mundial. Y esto no es cristianismo. Vamos a ver por qué. Los invito a ver el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo es exclusivista. Hay un solo camino a Dios: Jesús de Nazaret. ¿Quién fue crucificado en la cruz? Jesús. No Mahoma, no Buda, no vírgenes, no santos, no pastores, no pseudo ungidos. Jesús es muy claro. Y cualquiera que te diga que hay otro camino está armándose la novia de Satanás, la iglesia del falso profeta que va a entronizar al anticristo. Esta es la iglesia ecuménica, donde el día de hoy pastores famosos la han abrazado, la han aprobado. Cuando se entroniza a Francisco I, 100 pastores evangélicos argentinos viajaron a Roma para orar por él. Él está llamando a reuniones a grupos judíos, musulmanes, budistas, católicos y evangélicos para armar una sola religión sobre texto del amor. Mi amado hermano,
No. Nuestros antepasados cristianos murieron y fueron sacrificados en la Vía Apia, en el circo romano y en toda la antigüedad, defendiendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, solo Jesús de Nazaret. Usted se dice cristiano, entienda que la primera vez que le llamaron así en el Nuevo Testamento, le quisieron decir pequeño Cristo. Eso significa cristiano. Que usted es un imitador de Jesús, es un seguidor de Jesús. No hay otro camino, mis queridos hermanos, y usted debe defender ardorosamente la fe. Juan Calvino decía que si un perro ladra, yo sería un cobarde si es atacada la palabra de Dios y no reacciona. Usted es un cobarde, usted es una cobarde. Usted debe mantener firme la doctrina. Jesús es el camino, no vírgenes, no santos, no pastores, no Mahoma, no Buda, Jesús de Nazaret. Teniendo claro esto, que empezaron los tiempos del fin con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que el tiempo del Apocalipsis empieza con el regreso de Israel a su tierra, suceso que ya pasó, que estamos viendo cosas deplorables. La aprobación del matrimonio homosexual por muchos países ha provocado que muchas iglesias lo compartan, lo aprueben. Tenemos apostasía en la iglesia y vemos muchos grupos judaizantes queriendo imponer mandatos que son dados a Israel. Aquí hay una pregunta lógica: ¿qué hacer? Y la respuesta la da Jesús de Nazaret en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Usted debe orar, velar, sacrificarse, porque sea tenido por digno de que el Señor se lo lleve en el rapto. ¿Qué es el rapto? Cuando el Señor se lleva de este mundo, saca de este mundo a su pueblo fiel. Entendamos. Usted tiene dos hijos y les dice y les da órdenes específicas. Uno es obediente y el otro no solo que es desobediente, rompe el televisor, rompe el radio, ensucia la casa, y usted llega después del trabajo. ¿A quién va a castigar? ¿Al obediente o al desobediente? Al desobediente. Y este es el rapto. Lo que usted ha vivido hasta el día de hoy es la ira de Satanás. ¿Contra quiénes? Contra el mundo, contra la iglesia, y le pone tentaciones y tribulaciones. Cuando Dios derrame su ira sobre la tierra, no va a atacar a los obedientes, porque es Dios que derrama su ira. Entonces usted debe ser digno de escapar de todas estas cosas. Quisiera pedirle que me atienda la siguiente parte con mucho interés. Usted en Apocalipsis encuentra los mensajes a 7 iglesias. La palabra iglesia es una palabra griega que significa asamblea o conjunto de personas. Cuando habla el mensaje a la iglesia está diciendo el mensaje a la asamblea, a el grupo de cristianos. Entonces no está hablando de lugares específicos, sino por definición etimológica de grupos de personas. Y cuando dice el mensaje a Filadelfia, debemos entender que Filadelfia significa fiel. ¿Cuál es el mensaje a Filadelfia? Apocalipsis capítulo 3, versículos del 8 al 10. El mensaje a la asamblea de los fieles. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. A la asamblea de fieles, el Señor le promete, yo también te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Es una promesa del Señor. Ser dignos del rapto a las personas que han guardado la palabra de su paciencia. Mis queridos hermanos, mis amados hermanos en Cristo, la palabra de Dios es para obedecerla. No puede haber persona que diga esto obedezco o esto no obedezco, o estoy de acuerdo a Dios con esto o no estoy de acuerdo a Dios con esto. Dios es Dios y Él es el Todopoderoso. Nosotros somos de polvo. Hoy estamos, mañana no. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de su presencia. Y lo segundo, no has negado mi nombre. La iglesia que no se avergonzaba de predicar de Jesús, de hablar de Jesús. La iglesia primitiva no tenía casas de oración, se reunía en los hogares, no tenía campañas, no tenía cultos, no tenía programas radiales y tuvo el crecimiento más grande que jamás ha habido. ¿Por qué? Porque todos los creyentes, todos sabían que tenían que hablar de Jesús. Tenían que predicar de Jesús. ¿Qué hacer? Obedecer la Biblia. ¿Qué más hacer? Predicar de nuestro Dios día y noche. ¿Qué podemos resumir en este día? En este día vamos a entender que los cristianos fácilmente son engañados. Porque cada guerra que hay, dicen, se acabó el mundo. Y no es así. El tiempo final es desde la venida de Cristo. Y los tiempos de Apocalipsis empezaron con el regreso de Israel a su tierra. Tenemos algunas señales, como en los días de Noé y los días de Lot, matrimonio homosexual. Tenemos la señal de la apostasía de la iglesia, cuando la iglesia escucha doctrinas de demonios y abraza el ecumenismo, buscando otros caminos diferentes a Jesús. Yo te invito el día de hoy a que estudies la Biblia y prediques el Evangelio, porque hay una pregunta que debo hacerle y quiero sus respuestas sinceras. ¿Usted quiere irse en el rapto de la iglesia? Amén. ¿Usted quiere irse en el rapto de la iglesia? Amén. Los invito a ponerse de pie. Vamos a terminar este tiempo con oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, Señor. Ayúdanos a ser ese remanente fiel. Dice tu palabra que aunque tienes poca fuerza, porque son muy pocos, bendito Dios, ayúdanos a estar en ese pequeño grupo de personas, Señor, que no han negado tu palabra y que obedecen, Señor, tus mandatos. Ayúdanos, Señor, para ser tenidos por dignos de escapar de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Lo queremos hacer, pero en tu poder y en tu amor hacia nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.